una actividad, bueno, harán una actividad que tendrán pues el tiempo disponible el transcurso de la tarde y pues si llegamos a un acuerdo, será también mañana posible subir la actividad, ¿ok? ¿Cómo Profe, ven? tengo una duda. Sí, por favor, adelante. ¿Quién es? Es que yo vi que la actividad que nos encargó de las 6 hojas o 6 de Capítulos. costura, ándale, Coserío. se vencían hoy, pero luego vi otro enlace que decía que lo mismo se vencía mañana. ¿Se vence hoy o se vence mañana? Mañana. Ok, Bueno, profe. Coserío, en teoría tendríamos que verlo hoy, porque fue la evidencia que dejamos el fin de semana pasado. Revisar con una dinámica que tengo hecha para ver a Coserío. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Ajá, pero la vamos a hacer el próximo lunes. Entonces, la actividad de Coserío era para hoy y ya debió haber estado ahí en tareas del grupo de Teams. Si alguien tiene problemas para subir la actividad a Teams, pues yo entiendo las cuestiones de la tecnología, la podrán entregar la próxima clase, ¿ok? En vivo y en directo, quien la hizo a mano. Quien hizo a mano sus mapas o sus organizadores o la síntesis, le puede tomar un escáner y subirlo también a donde dice tareas. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí con lo de Coserío? O sea, hasta mañana se puede entregar, entonces. Sí, Coserío todavía se puede entregar hasta mañana, pues debido a pues esta ausencia de mía, ¿no? Como compensarles este asunto. Entonces, bueno, Coserío es eso. Y otra es la actividad de su 5% de hoy. ¿Sí me explico? Si recuerdan, Coserío, las evidencias pues tienen un valor del 15%, que tendría que ya estar entre hoy y mañana. Y la de hoy, pues sí será hoy, vaya a ser, es su 5% de hoy. ¿Sí me explico? Y bueno, ese 5% lo explicaré al final de esta breve presentación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Pantalla. Ok. ¿Ya ven ahí esta que dice repaso por las teorías del lenguaje? ¿Sí se ve, Sí, jóvenes? Ok. sí, Sí, profe. Sí. Vale, si alguien tiene problemas para verlo en pantalla, júntense, compartan una pantalla. Y ya vi que ya empezaron a grabar. ¿Quién empezó a grabar la presentación? Sí, muy bien, yo estoy de acuerdo que lo graben, solo avisen porque a veces hay personas que no autorizan salir en los recuadritos esos del Teams, ¿no? De la pantalla. Pues nada más avisar, ¿no? Que ahí vamos. Por todo este asunto de los derechos de reproducción y aparecer o no aparecer, y luego anda uno por ahí circulando en memes que ni cuenta se dio. Ok, muy bien. Bueno, en el entendido que esta grabación, y donde aparezcan todos ustedes, será única y exclusivamente para usos académicos y que no se permite que estén circulando nada en memes o en redes. ¿Vale? Muy bien. Ok, entonces, si hay alguna duda, interrúmpanme, por favor. Y va a ser un repaso por las teorías del lenguaje. Y vamos a empezar con este material. Le voy a bajar para que se vea. Gracias. Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje. Es un libro básico, importante. Están estas dos versiones de Oswald Ducrot y Svetan Todorov. Ambos teóricos del lenguaje y sociólogo, por ejemplo, Todorov es un sociólogo que falleció, pues no tiene mucho, ¿hace cuánto falleció Todorov? Como 2 años, ¿no? Apenas. Y todo lo que puedan de leer de Todorov, pues adelante. Y este libro yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de conseguirlo, lo tengan como parte ya de su biblioteca. ¿Alguien tiene perdido su micrófono? ¿Lo puede silenciar? Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, si pueden ir adquiriendo, haciendo su biblioteca y sus libros, no solamente de la licenciatura, sino pues en general, ¿no? Pues adelante con este libro importante. Ahí está. Les presento a Ducrot.
y Todorov, ¿no? Genial Todorov, ¿no? Todo lo que puedan leer de él. Y bueno, y este libro que hacen en conjunto, pues es como un diccionario, pero también como pequeños ensayos, pequeños artículos pues explicativos sobre varias teorías. Entonces, en él me estoy basando, y ustedes también ya tienen parte de este libro ahí en los materiales de clase, en Teams, de este diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, ¿vale? Entonces, estos dos autores, Todorov y Ducrot, nos explican cómo se ha teorizado el estudio bueno, es el estudio del lenguaje, y a través de la historia cómo se ha tratado de explicar su funcionamiento y sus usos. Como vimos en la sesión pasada, no es que de repente se junte un grupo de personas y digan, ay, pues ahora vamos a hablar así, ¿no? Y vamos a establecer estos reglas de conjunción, de composición o de conjugación de los verbos. No, pues no. El lenguaje y las distintas formas del lenguaje, la lengua se crearon primero y fueron después los estudiosos filósofos primero, filólogos y después ya teóricos del lenguaje o comunicólogos, sociólogos, que han tratado de explicar cómo es que funciona el lenguaje, ¿no? Y como vamos a ver, pues son distintas personas que han propuesto teorías o escuelas, ¿no? Ok, vamos a empezar. En la historia de los estudios de la lengua se llamó la primera la descripción lingüística, ¿ok? Esta descripción lingüística se refiere a elementos que se consideran en la perspectiva, ojo, occidental, porque si abordáramos, que lo veremos en la próxima clase, una perspectiva eh, con otra visión, con otra filosofía de lo que puede ser la lengua y el lenguaje, que será más o mesoamericano o con la perspectiva oriental. Pero esto recordemos que es una perspectiva meramente occidental, ¿no? De lo primero que se valen para decir, pues es que la gente conjuga así, la gente hace declinaciones, pues a veces el lenguaje, como vimos, es caprichoso, es la pronunciación y la escritura. Es solamente a través de la pronunciación y la escritura que estos estudiosos se dieron cuenta que existen unos materiales, que se le llaman medios materiales de la expresión. Y una vez que detectaron cómo se pronuncia o cómo se escribe o cómo se comunican, después dijeron, pues vamos a hacer la gramática. Existe una forma, repetitiva que coincide y que se llama morfología, que hay clases y variaciones, y la sintaxis, el orden y bueno, aquí se fue una letra, sería la corrección y el léxico, ¿no? Con estos tres elementos es que los primeros estudiosos de la descripción lingüística empezaron a ordenar el estudio de la lengua y del lenguaje, ¿no? Como si fueran un grupo de investigadores, como les decía, llegaron a una comunidad alejada donde nunca nadie había oído hablar esta forma de idioma o dialecto, como le quieran llamar, y empezaron ahí a partir de lo que se escribe, se pronuncia, estas reglas, ¿no? Entonces tenemos primero que fue la pronunciación, la escritura como medios materiales, y de ahí empezar a deducir y establecer cierta gramática, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos bien? En esta descripción lingüística, la escuela de Port Royal, o que se le llamó también la gramática general, dijo, esta escuela de Anton Arnaud y Claude Lancelot, dijeron, la unidad mínima significativa, ya sé, es la palabra. La palabra es la unidad significativa y es la que, de donde ahí vamos a partir, ¿no? Entonces, esta fue la escuela de Port Royal, muy famosa, de la gramática general. Es decir, ellos en la gramática general decían que el objetivo... ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Por favor. Adelante. ¿Quién lee, por favor? Quien pueda y que tenga acceso a un micrófono y no vaya en el camión o... Descubrir lo que es común a todas las lenguas y las principales diferencias que en ellas se encuentran. Ajá. La gramática no es ni latina ni francesa, a pesar de que se constante preceptos tomados de estas lenguas. Exactamente. ¿De qué se trató? Que distintos estudiosos de distintas lenguas dijeron, aquí hay unas formas de pronunciación, aquí hay una gramática, aquí hay una escritura, y vamos a decir que es la gramática solo de este idioma y de otro
país dijeron, esta es otra gramática, pero de repente dijeron todos los lingüistas cuando hacen sus convenciones, ¿no? Dijeron, no, es que hay una gramática general, independientemente de que haya algo específico en ella, dice lo que es común a todas las lenguas y las principales diferencias que en ellas se encuentran. Es decir, fíjense, es que es como un ejercicio de imaginación. Nadie había escrito nada sobre el estudio de la lengua, sobre la gramática, y cada estudioso que investigó su propio país o su propia comunidad pensaron que eran solo la gramática exclusiva, y dijeron no, lo que es común es que todas, absolutamente todas las lenguas pueden ser estudiadas a partir de esa gramática, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Por eso decían, la gramática no es ni latina ni francesa, y a pesar de que hay diferencias y hay constante presencia de ejemplos tomados, ¿no? Entonces, pues fue la primera vez, ¿no?, que se empezó a estudiar, por eso se le llamó gramática general, y esto fue ya en el siglo XX, ¿no? Y dijeron, sí, hay algo común entre todas las lenguas, aun cuando, insistimos, haya diferencias de conjugación, de artículos, de pronunciaciones, hay algo. Hay 3 aspectos que son comunes a cada una de esas lenguas y esa gramática. Y le llamaron modi essendi, modi intelligendi y modi significandi. ¿A qué les suena esto? ¿No les recuerda a un autor que seguramente vieron el semestre pasado? Estas 3 divisiones de modos. A Saussure, ¿no? ¿No les recuerda un poco a Saussure? Bueno, Saussure se fundamenta en esta gramática general. ¿A qué se refiere cada uno? A ver, Alex, ayúdame a leer, por favor. ¿Sí puedes, Alex? ¿O quién puede? ¿Sí me oyen? ¿O ya se cortó? Sí, profe. Ok, un voluntario entonces. Los modi essendi corresponden a los modos de existencia o propiedades de las cosas. De intelligendi a los modos que tienen la mente de comprender las cosas. El mode significandi a los modos de la significación que la mente otorga a los sonidos orales. A los sonidos orales, de tal manera que si uno dice, si nos encontráramos en un congreso mundial, ¿no?, donde estuvieran participantes de todas las culturas del mundo, y de repente alguien dijera casa, casa, cada uno en su cultura evoca la propiedad de las cosas a partir de esa esencia, ¿no? Y cada uno lo comprende, para qué se usa y cómo es. Ahí está, y la significación. ¿Qué significa para alguien una casa? ¿Qué significa para alguien hogar? O a lo mejor ni siquiera existe la palabra casa, ¿no? Existe esto que es el tipi, ¿no?, como una casa, ¿no? Entonces, vean, son las bases que dieron pie a las teorías de Saussure. Nada más que Saussure empezó a decir que solo existía el essendi, el intelligendi, y después crearon el significado, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos con el siglo XXI y la gramática general. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusiones fueron llegando esta escuela de la gramática general y sobre todo la de Port Royal, ¿no? Y de ahí surge la idea del signo, ¿no? Que es, aquí se engendra la idea del signo. Dicen, bueno, exacto, si todos tienen un modo essendi, un modo intelligendi, un modo significandi, entonces existe un signo, que es la noción básica de toda teoría del lenguaje, ¿no? Es decir, que puede hacerse sensible a los sentidos, que señala una ausencia, es decir, que nos dice qué es o qué no es, y lo que es significativo para un grupo de personas, ¿no? Y son las ideas de Saussure, ¿no? Es decir, que esto que se hace sensible a los sentidos tiene un significante, esto que señala una ausencia o que nos dice qué es el significado y cuál es la significación para un grupo de personas, ¿no? Ahí está Saussure apoyándose en la escuela de Port Royal y de la gramática general, ¿no? Ok. Insisto,
Ubiquémonos, por ejemplo, a principios del siglo, mediados del XIX, donde ya se establecen estas teorías como formas estructuradas del lenguaje, ¿no? Y de ahí entonces surge la lengua y el signo lingüístico. ¿A qué se refiere? A ver, otro que me ayude a leer, por favor. Raúl. ¿Puedo leer? Ay, gracias, sí, sí, sí. Ok, dice. La lengua es la manifestación del lenguaje en una comunidad que está formada por signos lingüísticos. El signo lingüístico se conoce de dos facetas. Se compone de dos facetas. Primero, significado, concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad. Y significante, el nombre de las cosas, la imagen acústica que va unida al concepto. Unida al concepto, ¿no? Como el ejemplo que vimos de la casa, ¿no? Entonces, ustedes ya saben de dónde y cómo es que se origina este concepto de signo lingüístico, ¿no? ¿De dónde viene? De la escuela de Port Royal. ¿De dónde viene? De la gramática general en el siglo XIX, ¿ok? Muy bien. Esta gramática general, bueno, nos detenemos en ella porque se sienta las bases de estos estudios, ¿no? La gramática general entonces dice que el lenguaje es como una representación de los conceptos en la mente. Es decir, primero se generan en la mente, después se refiere al uso de una base semántica, es decir, lo que significa para clasificar los elementos, y después ya el hablante se convierte no en algo mecánico ni autómata, sino que dice como alguien que tiene la posibilidad de crear y adecuarse a las distintas situaciones comunicativas, ¿no? Aun cuando aprende su propia gramática, aun cuando establece que casa tiene esa forma y tiene tal significado y entendemos para qué sirve una casa o qué uso se le da a una casa, dice aquí el hablante tiene la posibilidad de adaptarse, o sea, no es un autómata, no es una computadora o un robot, sino tiene esa facilidad, ¿no? Esa facilidad de adaptarse, crear, como vimos y decía Wittgenstein, los juegos del lenguaje, ¿no? Variar y comprender, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí o me dicen si voy muy rápido? Ok, entonces aquí vemos que estas posibilidades adaptativas de construir en francés, de aprender otro idioma o de que generar palabras nuevas o significados nuevos, ¿no? Como decíamos en la clase pasada de bizarro, pues la única vez que se usa bizarro, dicen, es ya para decir qué significa, no como extraño, ¿no? Sino como valiente, por ahí como decían los compañeros. Bien, para porque se empalmó esto. Aparece otro autor en estas teorías del lenguaje que es Hemsley. ¿Vieron a Hemsley el semestre pasado? Ah, no está. ¿Lo vieron? Ok. Hemsley, ok. Aquí, ok. Aquí en este recorrido de las teorías del lenguaje, de repente, por ejemplo, la gramática general es la que dominaba la enseñanza y la comprensión del estudio del lenguaje. Pero de repente había, ya saben, rebeldes, ¿no? Y decían, no, es que no me convence que diga la gramática general que el punto de partida es la palabra, ¿no? Y dice Hemsley, no es cierto, el punto de partida es el texto, ¿no? Y aquí dice Hemsley, es que necesitamos el texto para entender el sentido de las palabras, porque si solo es la pura palabra, pues sí, pero de aquí surge la idea también de que hay palabras que son polisémicas, es decir, con muchos significados, y eso se lo debemos a Hemsley, porque dice que el punto de partida es el texto, mientras que, insisto, la gramática general decía, no, el punto de partida es la palabra, ¿no? Y Hemsley decía, sí, tenemos que partir del texto, de una comprensión de un todo, para ir a lo particular, ¿no? Dice, es un texto que luego se tiene que dividir en componentes, que a su vez se dividen en unidades menores hasta agotar el análisis, ¿no? Esto que nos enseñaban en la primaria de que poner, por ejemplo, aquí dice señor a señoras, señores, señoritas. Esto se lo debemos a Hemsley, este teórico del lenguaje, ¿no? Y aquí vemos donde dice contenido, Hemsley propone, es que primero debe haber una secuencia textual, todo un texto,
después de ahí hay enunciados. O sea, como si cortáramos hasta la unidad mínima significativa. Dice, no, primero el texto, después es el enunciado, después la oración, luego el sintagma, el lexema, el morfema y finalmente el fonema, que es el sonido, ¿no? Pues fue él, él tiene la culpa de que luego nosotros estudiemos el español de una manera demasiado estructurada, ajá, y no como juego, ¿no? Creo que debería estar mejor a enseñar el español desde las primarias, como dice Wittgenstein, que es un juego de lenguaje y aprender a jugar con el lenguaje de distintas maneras, ¿no? Ya sea escrito o verbal, ¿no? Por eso se dice que pues la enseñanza del español está como todavía un poco atrasado en las estructuras, ¿no? Yo creo que esto es más hacia cuando ya estudiamos como aquí teoría del lenguaje o pues los lingüistas, ¿no? Entonces, bueno, Hemler es importante. Se rebeló con los gramatólogos generales y dijo, no, señores, esto no se va a hacer así, ¿no? Es decir, dice Hemler que es una cadena, el texto es una cadena y sus partes también son cadenas, ¿no? Dice que, ¿quién me ayuda a leer esta parte? ¿Quién continúa? Gracias. ¿No? ¿Quién iba a leer? Es que creo que se hace eco esto. Sí, es cierto, con los micrófonos abiertos ahí en el centro de cómputo. Ok, bueno, entonces Hemlet dice entiende por texto todo enunciado, ¿no? Todo enunciado que tenga sentido, oral o escrito, antiguo o nuevo y en cualquier lengua. Entonces, si se fijan, estos teóricos dicen, tengo que generar una teoría más comprensible y que se aplique a todas las lenguas, ¿no? Dice, porque todos los constituyentes de un sistema autónomo se necesitan unos a otros y se apoyan entre sí, ¿ok? Ahí está. Entonces, aquí ven cómo Antonio, pues es la palabra, ¿no? Y después lo podemos dividir en palabras, en sílabas, hasta llegar al sonido, la unidad mínima significativa. Aquí, ¿cuál será? Una, ¿verdad? O la A, diría, la unidad mínima significativa aquí es la A, porque significa que es femenino, ¿vale? Entonces, ahí está la propuesta de Hemlet. Y llega otro teórico que es el famosísimo, Martinet. Martinet dice, momento, señores, sí estoy de acuerdo en todo esto, pero nadie se había dado cuenta lo importante que es lo que él llamó la teoría de la doble articulación. Ah, sí, le preguntan, ¿de qué se trata tu teoría de la doble articulación? Y de nuevo, él es el culpable, ¿no? El que muestra la forma de esta manera en que articulamos y podemos jugar, bueno, mezclar las palabras, ¿no? Miren, en estos, según Martinet, dice, en estos tres monemas, ¿no? En los tres monemas propuestos se observa la reutilización de dos monemas, la M y la MA, en distintas maneras, ¿ok? Dice que existe esta doble articulación que permite una gran economía lingüística. Y dice, bueno, a partir de ahí se pueden construir un número limitado de elementos, monemas y fonemas en un sinfín de construcciones. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Miren, por ejemplo, vamos a poner el nombre de... ¿Está Beatriz Barradas? Sí, maestro, aquí estoy. Ok, Betty. Ok, si aquí pusiéramos Betty, ok, Betty. Dividimos la B, la E, la T y la I. ¿De qué otra manera o qué otra palabra podíamos formar con tu nombre? No necesariamente podemos, como aquí los cuatro, ¿no? Betty. ¿Qué otra palabra podíamos? Ayúdenos a formar con Betty. Podríamos, tía, ¿no? Tía. ¿Qué otra? Ti. También podemos usar la palabra ti. Entonces, la idea de Martinet era esa, ¿no? Que la fonología es de quien la habla y de quien la comprende, ¿no? Y que a partir de estas construcciones fonológicas se pueden jugar con las palabras y construir. De alguna manera, Martinet también, fíjense, es... pues en esta teoría de él se pueden basar los... ¿Cómo se llama cuando se hablan rápido? Se me fue el nombre. Trabalenguas.
con los trabalenguas, ¿no? Entonces, Martinet es autor de toda la teoría de la fonología del lenguaje, que antes no se habían ocupado, ¿no? Vimos que gramática general, pues la gramática, ¿no? Hemslet, la teoría de, a partir del texto, y reducirlo hasta la unidad mínima significativa, y Martinet dice, también existe el estudio de la fonología, ¿no? Ok, ahí tenemos a Martinet. Y existen, bueno, en general 4 escuelas que ya son más recientes, que es el estructuralismo, donde ustedes debieron haber visto ya el semestre pasado en la introducción, a Ferdinand de Saussure, con la Escuela de Ginebra, la de Praga, con Roman Jakobson y Nicolas Trubetskoy. Aquí tenemos que, por ejemplo, los franceses y los rusos fueron muy importantes, fueron de los que más aportaron en la descripción en lingüística. En la escuela de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la de Ginebra, tenemos grandes estudios de Praga, y la escuela americana, la de Estados Unidos, con Sapir y Bloomfield, un poco complicado Sapir, antes leíamos a Sapir, pero realmente es más complicado, y Cosseriu, pues es una maravilla, ¿no? Y también tenemos la otra escuela del Círculo Lingüístico de Copenhague, ¿no? Cuyas principales figuras fueron Hemslet y Viggo Brenland, ¿no? Entonces, aquí tenemos las 4 escuelas lingüísticas principales, ¿no? De esa descripción, y que son las que sentaron las bases para lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Y hasta que aparece Wittgenstein y dice, yo propongo otra manera, ¿no? Bueno, de estos autores que hemos visto, el Círculo de Praga, bueno, ¿quién puede leer, por favor? A ver que no tenga mucho eco. ¿Quién? No les dice que ya hayan leído para que vuelvan a leer. Bueno, entonces sigo yo. Trubetskoy, ¿no? En el Círculo de Praga, es como el representante del Círculo de Praga, de estos teóricos del lenguaje, que junto con Saussure dice que la lengua constituye un sistema, pero funcional, ¿no? Y es producto de la actividad humana. No se metía tanto igual que, o sea, como Martinet en la doble articulación, o como Hemslet, que decía que el lenguaje habrá que reducir del texto hasta su unidad mínima significativa, ¿no? Justamente el estructuralismo y el estructural funcionalismo de Saussure junto con Trubetskoy dice que el signo justo se realiza en el habla, en los actos concretos de la comunicación, ¿no? Decía, es ahí donde está vivo, es ahí donde aparece el signo, y aunque todas las lenguas tengan el signo, estos actos del habla pues se van modificando, ¿no? Aunque existen de manera concreta. Y si se fijan, ahorita les mencionaba yo a Wittgenstein, que se parece un poco, como que retoma de aquí Wittgenstein, porque justamente nos dice Wittgenstein que en teoría el lenguaje no existe, ¿no? O sea, digo, en la práctica no existe. A ver, ¿quién ha visto el lenguaje? A ver, el lenguaje no, hay muchos tipos de lenguaje. Y justo Wittgenstein dice, el lenguaje son actos lingüísticos, formas de ser, de decir. Ok, ahí está Trubetskoy. Y con sus principios fonológicos también, ¿no? Que se realizan en el habla. De hecho, parece que sí, ¿eh? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Una palabra se modifica más en el texto escrito o se modifica o se crea en el habla? Yo digo que en el habla, ¿no? Exactamente, sí. Es el habla lo que muestra este lenguaje que está vivo, ¿no? Que se cambia, que se distorsiona también. No me acuerdo si el sábado pasado hablábamos como ejemplo de cómo se va deformando el lenguaje, que puede ser en estas guerras floridas de nuestra cultura hispánica, que perdían un cacho de lengua o les faltaban lenguas, y a la hora de que transmitían la historia del pueblo, los más viejos a los más jóvenes o platicaban, pues la palabra se empieza a deformar, ¿no? O porque escuchaban mal también, ¿no? Entonces, esta era la idea de Trubetskoy, que decía, momento, el signo se realiza en el habla, el signo lingüístico, ¿no?
junto con Saussure, ¿no? Entonces aquí tenemos a Nikolai Trubetskoy de la Escuela de Praga. Y bueno, esta misma escuela ya también de Praga, que no solamente Trubetskoy, sino que vimos Saussure y otros, dice entonces que como se realiza en el habla, la fonología es la ciencia que estudia los sonidos de la lengua y emplea un método estrictamente lingüístico, ¿no? A él se le debe también ya toda esta sistematización del estudio de la lengua, pero desde la fonología, no de la gramática, no del texto, sino de la fonología, ¿no? Sí, Martínez era muy minucioso y demasiado analítico con la doble articulación. Trubetskoy se abre un poco más y dice, pues bueno, en términos generales, la fonética, que estudia el habla y los aspectos acústicos, articulatorios y fisiológicos, ¿no? Como les decía, cómo se perciben, cuánto duran, ¿no? Y él proporciona, pues todavía estos estudios, fíjense, de cómo se pronuncian y por Trubetskoy y la Escuela de Praga es que nosotros entendemos si estamos aprendiendo francés, si es más nasal, ¿no? O si el sonido es más gutural y cómo los escuchamos, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchamos, ¿no? Aquí lo que se habla. Y cómo se va articulando. ¿Sí? Bueno, al respecto de lo que usted comenta, ya había una tipología de la Asociación Fonética Internacional, asentada creo que en París, creo que en Francia, en el que desde 1883, si no me equivoco, es donde se asentó la Asociación Fonética Internacional y obviamente con un paradigma positivista, tengo entendido, pues, acotando lo que usted comenta, es cuando se empieza a conceptualizar, digamos, y se hace una tabla de sonidos, así de nasales, a vocales abiertas, vocales cerradas, explicativa, oclusiva, africada. Entonces, ahorita que comentó usted esto, Trubetskoy incluso nada más lo que hizo fue seguir, porque si no me equivoco, él es el que decía que la boca, el aparato fonador es como si fuera una que le van como si fueran apretando los ojitos, ¿no? Entonces la lengua y la emisión pues del aire es la que participa en esto, ¿no? Entonces creo que lo hacía similar a una flauta. Sí, aunque parece que lo que hace aportado que es buenísimo, y sí lo voy a incorporar, no sé si se refería solamente, como les decía, al francés, ¿no? Como una tabla de sonidos. No, de hecho era ellos se referían bueno. ya, al menos empezaron con todas las lenguas occidentales, ¿no? El francés primero, el inglés, pero sí, ya hicieron, de hecho, por eso se llama Asociación Fonética Internacional, ¿no? Excelente. Sí. Y si no me equivoco, está desde 1883 y en 1886 ya está bien consolidado el asunto. Perfecto. Ay, bueno, gracias. A ver si me pueden mandar, por favor, la... Sí, bueno, es que yo le encontré la británica, pero le mando el artículo, sí, está bien. Excelente, sí, porque me encantaría para incluirlo, ¿no? Como antecedente. Sí. Sí, fíjese, qué bueno que lo acotas, porque habrá que revisar si Ducrot y Todorov, que es en el que me basé para presentar la perspectiva. Y sería muy interesante que, por ejemplo, si tú quieres hacer tu ensayo final que vamos a hacer para esta materia, que tú presentaras algo, a lo mejor, bueno, por una... Ducrot y Todorov presentan en esta historia o en este recorrido de la descripción lingüística a Trubetskoy como el representante de la escuela de Port Royal y no consideraron Ducrot y Todorov que existe un antecedente en Francia, ¿no? De la articulación y la fonología y la fonética, ¿no? Pues estaría por ahí interesante que pudieras, si te interesa, y los compañeros y compañeras que estudian idiomas, por ahí podría ser, ¿no? Me encanta, muy bien. A mí me interesaría, pues yo lo haría, porque yo conocía nada más los del inglés, ¿no? Pero ya profundizando cómo está la cuestión. Sí, si quiere, lo hago maestra. Exacto. Sí, podría ser por ahí, ¿no? Lo puedes señalar ahí como un apunte. Todos, de hecho, pueden ir
abriendo una hoja de Word o una hoja de su cuaderno, ir anotando ideas sobre qué les gustaría retomar algunas ideas de lo que vamos viendo o lo que no estamos viendo para abordar en el ensayo final, ¿no? ¿Vale? Muy bien, excelente, gracias y espero que me mandes la información. Vale. Bueno, entonces sí, seguimos con... Gracias. Seguimos con esta... Bueno, ¿alguien quiere...? ¿Alguien quiere...? Soy yo. La del eco. Ok. Bueno, pues seguimos con la propuesta de Dukrov y Todorov. Recuerden que este está basado en Dukrov y Todorov. Y bueno, después ya del recorrido, de este recorrido un poco histórico que nos presentan sobre distintas teorías, tal vez no las primeras como apuntará su compañero, pero sí las más importantes, ¿no? Dukrov y Todorov también después hablan de los usos. Ok, ya hablamos de las teorías, ya hablamos de las formas que se pretenden explicar cómo funciona. El lenguaje dice que también hay dominios, es decir, los usos, ¿no? Y tenemos la primera parte, que es la geolingüística. Dice, sí, está bien, pero existen diferencias, ¿no? La geolingüística como el estudio de todas las variaciones, ¿no? Que se relacionan con la implantación, es decir, bueno, aquí nos juntamos en una comunidad y aquí vamos a hablar. Es una implantación social y especial de los usuarios de una lengua. En específico, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de geolingüística? Al idiolecto, al dialecto, a la lengua nacional, a la llamada jerga o argot y al multilingüismo, ¿no? Dukrov y todo nos proponen que son los elementos o los factores, la división principal de la geolingüística. ¿Alguien sabe a qué se refiere el idiolecto? ¿Idiolecto? ¿Qué será el idiolecto? ¿Quién sabe? ¿No sabe nadie? Es como la manera de hablar de cada quien, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, es la forma de expresión, sobre todo, bueno, si hacemos caso a estos últimos teóricos, del uso de la lengua verbal, aunque nos vamos a dar cuenta que también, si vemos nuestros propios textos, ¿qué palabras predominan? No tanto en el análisis del discurso, eh, sino el uso de las palabras, ya dirían después de la puntuación, de las estructuras, ¿no? Es decir, es la forma individual del uso de la lengua, ¿no? Que cada quien domine. Ahora, si hablamos varias lenguas, también tenemos distintos idiolectos, ¿no? Mi idiolecto en el español, el idiolecto en francés o en inglés, ¿no? Ese es el idiolecto, dirían. El dialecto, entonces, ¿qué es? Sería en ese caso la variante de una lengua, digamos, sería la variante de una lengua en específico de tal región, digamos, como decir, grosso modo, yo hablo español mexicano con el dialecto de Jalapa, ¿no? Digamos. Ajá, exacto. E incluso sociolecto, pues pertenezco a la clase estudiantil, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Porque bueno, en una sola región, pues, también, que se divide también por grupo social, clase social, vamos, toda esta cuestión, pero retomando de dialecto, pues, es esta cuestión, vamos, yo hablo el español mexicano de la región de Veracruz, el subdialecto quizás de Jalapa, no sé cómo le están clasificando la lingüística mexicana, pero pero bueno, va más o menos por allí. Y casualmente en la cuestión del dialecto, la gran mayoría de la gente, al menos aquí de lo que yo conozco, creen que es hablar una lengua indígena, pero, o sea, ¿qué es un dialecto? No, pues es alguien que habla en una comunidad, ¿no? Pero hay un paradigma de que el dialecto es el náhuatl, o que el popoluca, o el mazateco, pues, ¿no? Y digo, no, son lenguas indígenas. El hecho de yo hablo un dialecto y hablo un dialecto del español. Entonces, como que no les queda muy claro ese asunto al respecto, pues, ¿no? Exacto.
Muy bien, y es por eso que al principio cuando estaba proponiéndoles la revisión de Ducrot y Todorov, y es esta perspectiva occidental, ¿no? Es esta perspectiva occidental que tendría que diferenciar entre un dialecto, un idioma o una lengua nacional, ¿no? Entonces, perfecto, me parece excelente tu comentario. Dialecto no es una lengua de alguna comunidad o prehispánica o sobreviviente, son idiomas también, ¿no? Entonces, habrá que revisar ahorita con la tarea y los que leyeron a Yasnaya, y vamos a ver también estos dos videos, nos vamos a dar cuenta que los conceptos dicen también cuál es, la definición de los conceptos hablan de una filosofía también de vida, ¿no? O de comprensión en general, ¿no? Muy bien. Y lengua nacional se entiende como esta lengua que desde el Estado, desde la imposición del Estado, dirá, de a partir de ese momento se va a hablar, se va a reconocer la lengua nacional como el español, ¿no? Y entonces, sí, ellos dicen, según esta perspectiva, que entonces los dialectos son esas otras lenguas que son minoritarias, ¿no? En fin, por eso Yasnaya, y ahorita lo van a leer, dice que lo lingüístico es político también, ¿no? Ok, y entonces regresando a esa perspectiva de Todorov y Ducrot, ¿qué sería una jerga? ¿Qué sería una jerga o argot? También por ahí podemos entender jerga o argot. ¿Qué sería? Serían como términos propios pues de un lugar en específico, o sea, palabras que, ay, no sé, términos que se usan en un solo lugar, por así decirlo, para Sí, simplificar. exacto. Ajá, ¿qué más? Jerga, más bien creo que se refiere, y creo que en ocasiones es como sinónimo de argot, es la forma especial de una profesión o de a lo que alguien se dedica, ¿no? Digamos, el lenguaje técnico, la jerga de la lingüística es fonología, fonética, doble articulación, este tipo sociolecto, dialecto, serían propios de una jerga de la ciencia lingüística o de la disciplina de la lingüística, así como el derecho también tiene sus términos, digamos, de jerga, que se diferencian de otra disciplina o de lenguaje en común, de lo que podríamos entender de lenguaje en común, porque necesita determinadas descripciones técnicas o conceptos técnicos para poder dar cuerpo pues a estas disciplinas, pues, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, va por ahí. Pero ojo, recuerden que en conceptos, cuando hablamos de teoría, sustentar, si alguien va a hacer un ensayo también relacionado con jerga o argot, sustentar siempre con base en tal autor, la diferencia entre jerga y argot es porque puede haber otro autor que te diga, no, no, la diferencia es esta, ¿no? Pero en términos generales sí es correcto, jerga es eh, el glosario, el uso de términos especializados de una profesión, ojo, o de un oficio, ¿no? Los maestros de obra, los albañiles tienen sus palabras muy específicas que como uno no se llega y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Y bueno, ya tienen sus términos, ¿no? Los taxistas tal vez tienen también su propia jerga, se dedican, tienen un oficio y para facilitar, ¿no? Cuando están en una producción de cine, haciendo producción o de foto, también tienen por ahí el uso específico de ciertas glosas o términos, ¿no? A diferencia del argot que puede ser una desviación del dialecto, del idioma o lengua nacional que se esté usando, y son ligeras desviaciones morfológicas o fonéticas para crear pertenencia, es decir, oyes hablar a alguien y dices, suena como de la Huaca, ¿no? O suena como de Monterrey, pero aquí mismo en la Ciudad de México, pues suena como medio fifí de Polanco, por las palabras, por las entonaciones, o suena también de acá de los hermanos de Tepito, ¿no? De la Lagunilla. Entonces, esa sería un poco la diferencia entre argot y jerga, aunque hay quien los mezcla, ¿no? Y también, bueno, para terminar el tema de la geolingüística, el multilingüismo puede ser también, en términos geográficos, aquellas comunidades que oscilan en las fronteras, ¿no? Que
alguien decía la clase pasada el Spanglish, entonces es español, inglés, o luego una mezcla de, y puede surgir alguien, eh, no sé si han oído hablar de esta literatura del Spanglish, que ya generan palabras, como decía en la clase pasada, ¿no? Entonces, ahí está lo de la geolingüística, en tanto los dominios y los usos, y Ducrot y Todorov también nos proponen la psicolingüística, ¿no? Como una forma de estudiar el lenguaje desde esta perspectiva, ¿no? Como la ciencia de la conducta observable y que se manifiesta del organismo, ¿no? No necesariamente tiene que ver con la conciencia, o sea, no tiene que ver con el psicoanálisis, sino con las teorías del aprendizaje, ¿no? Tenemos como el principal exponente, bueno, ya se acuerdan de Pablo, del estímulo-respuesta, ¿no? Y que al escuchar un término o palabra se refuerza y se genera pues una conducta, ¿no? Y es a través del lenguaje. Y que ahora se han usado mucho ¿cómo se llama me fue estos cursos de ahora de hablar y de que tú generas tu universo, tu conciencia de las palabras, ¿cómo le llaman? Se me fue, a ver, ayúdenme. Que nombras, ay, se me fue, Dios mío, mi Alzheimer ya me estaba haciendo muy duro. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe estas nuevas escuelas, clases que te dan de neurolingüística, ¿no? De neurolingüística. ¿Sí, verdad? ¿Son esas? Constelaciones familiares, ¿no? También, que es todo a partir del lenguaje. Porque sigue. Híjole, te cortas. Cortado. Se cortó. Ok. Pero esta idea de la psicolingüística rescata la importancia que es todo lo verbal a partir de o como impacto en la conducta observable, ¿no? Entonces ahí están los dominios y los usos, ¿no? Y bueno, entonces entremos a nuestra actividad. Viene la actividad, son las 4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de aquí a las 6:30 o 7? Avanzar en esta actividad del día de hoy, ¿no? Estamos hablando, bueno, ya hicimos el recorrido, pero estamos hablando también de los usos y los dominios. ¿Para qué nos sirve el lenguaje y cuáles son sus usos y los dominios? Y van a hacer lo siguiente, a ver, pongan mucha atención. Van a revisar el siguiente material que ya está aquí en Teams, en archivos. Ya está la liga para ver el video del peligro de una sola historia de Chimamanda Adichie. Ya está ahí. Es cortitos los dos videos. La otra, la de Lera Broditsky, dice: la lengua que hablamos determina nuestra forma de pensar. Es decir, la forma que hablamos muestra o devela o cambia la forma de pensar, que es un poco lo que hemos visto. Y finalmente revisarán el texto que el equipo responsable, por supuesto que escaneó, de Yasna y Aguilar, Lo lingüístico es político. Tenemos 3 autoras: Chimamanda, Boroditsky, Yasna y Aguilar. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que veamos este video, estos 2 videos, y le demos una leída a estas, ¿cuántas? Son como 6 hojitas, ¿no? De Yasna y Aguilar. Entonces, ¿qué van a hacer? Ojo, mi sugerencia para proceder es la siguiente metodología y estrategia. Veo, escucho el video del peligro de una sola historia y anoto. Ojo, anotar ideas y frases de las autoras que me parezcan significativas. Entonces ya marco todo lo que dice Adichie. Después veo el video de Lera Broditsky, la lengua que hablamos determina nuestra forma de pensar. Y hago lo mismo. Anoto ideas, frases de las autoras que ellas dicen, ojo, ellas dicen, porque las puedo citar, bueno, las deben de citar, ¿no? Y bueno, como es un texto escaneado, PDF, Yasnaya Aguilar, Lo lingüístico es político, también marco, subrayo, escribo ideas de ellas. Entonces, primero tengo que anotar ideas de ellas 3. Mientras voy revisando este material, ¿qué relación hay entre las 3 ponentes? A lo mejor identifico que hay más en 2, ¿no? De hecho, una está cita, creo que Yasna ya cita a Adichie.
Una vez que trabajo primero los contenidos de ellas tres, ahora sí escribo mis reflexiones. Tengo que diferenciar, ojo, entre lo que dicen ellas y lo que yo reflexiono, ¿no? De lo que yo me doy cuenta, que es un asunto metacognitivo, como saben, ¿no? Escribo mis reflexiones y finalmente voy a escribir un texto máximo de una cuartilla, bueno, de una cuartilla más bien, explicativo reflexivo. Explico lo que dicen con mis reflexiones o mis reflexiones y luego lo que dicen, pero las tengo que citar. Ojo, citar a las autoras y ponen un título o tema creativo a esta cuartillita que van a escribir con base en estos tres y sus reflexiones. ¿Voy bien? Ya que tengan su cuartilla, se van a grabar en un video, ya sea de su celular, así como sea, o si quieren TikTok, o no sé de qué otra manera, pero tienen que hablar, hablar y explicar, ¿no? Sin leer esa reflexión, esa cuartilla, ¿no? Y van a subir el link o el video a este archivo de Teams que ya está en la carpeta, ¿vale? ¿Cómo ven? A ver, opiniones, ¿cómo ven esto? O sea, entonces es realizar la actividad de Teams, o sea, es hacer una cuartilla, digámosle así, un texto de una hoja, pues, y luego el video. Exactamente. Si esa es mi ¿Hay sugerencia. algún límite en la duración? Pues si es una cuartilla es aproximadamente 1 minuto, ¿no? ¿Cómo ven? 1 minuto les dará o 2 minutos. No Sí, creo que quiero 1 minuto, ¿no? Ajá, yo no sé, debe Sí, ser queda perfecto un minuto. entre 1 minuto y 2, porque bueno, hay a quien le gusta explicar más, explayarse, no quiero Y hay que bailar, limitarlos. ¿Cómo? sí hay que bailar y todo. ¿Hay que qué? Digo, si ¿Bailar? hay que bailar o cosas No, así. no, bailar no. TikTok, Un bueno, video en sí, ¿no? Pero puso TikTok como referencia, ¿no? Pero puede ser un video así normal. exacto, de hecho hay TikTok donde la gente nada más habla, ¿no? Y explica un tema. Sí, yo entiendo ahora el TikTok no tanto como, este, como nada más para divertirse o hacer parodias, ¿no? Creo que es más O un sea, puede ser medio. un video narrando, entonces. También puede ser un video que ustedes mismos pongan el video enfrente y expliquen esta cuartilla, esta cuartilla. Y la cuartilla no la van a subir, la cuartilla la van a guardar y me la entregan, la vemos la siguiente clase allá en Veracruz, ya presencial, ¿sí? Entonces, estos pasos son sugerencias que yo les doy para que sea ordenado, primero procesar los 2 videos cortitos y el texto de Yasnaya, alguna reflexión, una cuartilla, ojo, que podría servir después de utilizarlo para el ensayo final. Es decir, esto que vamos haciendo va dando pasos de generar material, texto, reflexión para el ensayo. Ojo, pero citando. Aquí lo más, bueno, sí es importante citar y también su reflexión. Explicar, citar y hacer una reflexión de lo que me doy cuenta. No sé si voy bien. Sí puede ser un video. TikTok lo puse como un medio, más que el contenido de broma que hacen de TikTok como un medio. ¿Cómo? Y aquí está, miren, video, aquí lo van a subir, video TikTok explicativo. Pueden poner la liga, nada más pegar la liga en una hojita de Word o de PowerPoint y poner la liga o subir el video, como ven. Oiga, maestro, ¿no es mejor alguna asignación Teams? Otra vez, es que no sé, no te entendí. Digo que si no es mejor abrir una asignación en Teams. ¿Una qué? La asignación de tareas en Teams, así como la que está ahorita de COSIU, pero no en carpeta, sino en una asignación como una tarea. Ah, no aquí, sino como la tarea que puse acá de Sí, porque creo que es más bueno, es que complicado ahí. bueno, si están de acuerdo, sí, yo la abro en un momento más, la pongo aquí como tarea,
Aquí veo que ya, ojo que aquí en la tarea de COSERIU, sí, porque aquí ya pueden ir comentarios y todo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la de COSERIU que ya entregó Diana, José, Maite, Alejandra Aurora, Gustavo, ok. Sí, pues, ¿les parece bien que mejor sea así como tarea asignada? Vale. Pues no son mis cosas. ¿Eh? Yo lo veo bien. Sí, asignado como tarea, así como está el trabajo anterior. Sí, yo también lo veo bien, maestra. Perfecto, ok. Bueno, exacto. Y ya después, si los que quieran, ya los podemos proyectar la próxima clase allá en Veracruz. Bueno, perfecto. Entonces lo voy a quitar para poder abrirlo después. Mejor entonces. Y le voy a poner video explicativo, ¿vale? 22 de octubre. Y ahí está. ¿Quieren tomar foto a la...? Ah, bueno, pues se quedó grabado, ¿verdad? Ok, todos los materiales ya están en Teams, ¿vale? Entonces, preguntas, jóvenes. Yo creo que unas 2, 3 horas y pues que el plazo sea cuando, hoy en la noche o mañana para para el video. Mañana. Para mañana, maestra, ¿no? Para mañana. Sí, por favor. Me parece bien. Pueden avanzar ahorita ahí en el centro de cómputo. Yo sigo así. También les iba a preguntar, ¿quieren que veamos los videos juntos o mejor cada quien lo ve? Porque luego el asunto del audio no se escucha, ¿no? Sí, que No, cada yo quien creo lo que cada vea. uno, ¿no? Que cada quien lo vea, sí. Sí, exactamente. Yo también creo eso, que cada quien lo vea. Los íbamos a ver en clase, pero bueno, dada esta circunstancia. Entonces, ahí está la actividad. Tienen que revisar los dos videos, leer lo de Yasna y Aguilar, que ya está aquí justamente. Déjenme abrir el grupo de Teams, donde dice materiales de clase. Son los últimos 3. Aquí está la liga de Chimamanda Adichie, El peligro de una sola historia. Léanlo, véanlo con calma. De Leda Broditsky, que se acerca mucho a las teorías de lo que hemos revisado. Y bueno, lo lingüístico es político de Yasna, ¿no? Entonces, si no hicieron lo de COSERIU, pues ya se les juntó COSERIU más esta actividad de hoy. ¿Vale? Que yo creo que a esta actividad de hoy le vamos a dar más porcentaje, porque más del 5%, porque sí es más trabajo. ¿Qué les parece? Ok, maestra. Sí, maestra, está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues déjenme Sí, ver por mi si parte bien. se aceptan propuestas, ya saben, esto trata de ser un poco democrático. Sí, como tarea mañana, cada quien, profesora, excelente. Bueno, cada quien ve los videos, empieza a procesar la información, hacen su cuartillita, que no la suben, la cuartillita la entregan, la vamos a revisar el próximo sábado ya ahí en el salón. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Nadie? No, El sí. video, maestra, ¿dónde va a estar el link? Me cuesta retomar un poco el audio. Entonces, para mañana el video chiquito acerca de los comentarios. No, se me fue el avión. Es que te cortaste al final. El video, Ya. el video de entre 1 o 2 minutos, a partir de los dos videos y de Yasnaya, es para mañana. Entre hoy y mañana ya lo pueden subir. Igual que lo de COSERIU, ya se juntaron las dos, COSERIU y lo de reflexión sobre los videos, ¿sí? Entonces, la entrega del video va a ser para mañana. Entonces, ¿a qué hora sería? El límite es mañana, o sea, puede ser ya a partir de hoy. Sí, claro, claro. O sea, pero mañana ¿a qué horas, maestra? O sea, Ajá, pues ¿A las 12 de la noche? Pues díganme, yo no tengo problema, si es Pues a las 12 de la noche, o sea, a las 11:59.
Ok, si están de acuerdo todos, no tengo problema. Chistes. Siempre y cuando los revisen bien, procesan la información, un poco de reflexión y su cuarto. Sí, yo digo para editarlo mejor, porque luego así como que nada más lo vamos a poder grabar y luego no se va a entender bien. Bueno, no es un examen de producción de video, ¿no? Me interesa más el contenido, ajá. Y porque luego TikTok, creo que me han dicho que, bueno, he visto algunos ejemplos serios, vaya, de el uso de la herramienta TikTok como explicación de tema, ¿no? Hemos visto Sí, pero por eso decía. Ajá. Exacto, Para muy poder bien. hacerlo mejor. Sí, de filtros pueden jugar. He visto muchos TikToks que derriban mala información en las redes, o sea, como una tendencia del uso del TikTok para combatir crítica de las redes, de desinformación, ¿no? Entonces, ¿por qué no combatir ese mal uso que se hace del TikTok con un buen uso? No sé, por ahí podría ser. O quien quiera grabarse con el video, no hay problema, ¿eh? No voy a calificar edición, simplemente que, bueno, nada más el discurso sea claro, ¿no? Y se vean ustedes. Ok, maestra. ¿Vale? Profesora. Ok, maestra, entonces se continúa de mañana. Se metió un ruido, no sé, una licuadora. Ahí sí, en cuanto no usen su aspiradora se escucha. Sí, apáguenlo. Ajá, no sé, licuadora, eso, lo que sea. Ahorita, no, yo no lo... Pero sí, hace rato sí es que escuchaba ruidos que mejor apaguen sus micrófonos mientras no los usen. Sí, aquí se escucha no. Bien feo. ¿Será del mío? A lo mejor se ven que es el ventilador. Maestra, lo que podría hacer es quizás... Ahí ya. Ya se detuvo. No, volvió. No, ahí todavía hay un ruido de fondo. No sé, poner quizás silenciarnos a todos y posiblemente sea de alguno de nosotros que tiene activado el micrófono. Ah, sí, Jesús. Ah, exacto, sí. Bueno, de hecho ya terminamos, ¿no? Creo que es el de ustedes, maestra, que son así como una licuadora. ¿Saben qué? Que es el... ¿Cómo se llama el que enfría? Sí, porque estoy checando aquí, no hay ningún otro. No, yo también estoy viendo y no. Uy, perdón, pero... ¿Así fue toda la clase o apenas ahorita? Apenas ahorita está apareciendo. Bueno, la alarma sísmica, no. O quizás algún CPU, ¿no? Que está jalando. Yo creo. Ajá. Yo creo que es más que nada un CPU que está enfriándose. Fuera la alerta sísmica, la maestra ya no estaría ahí. No, exactamente. Bueno, muchachos, terminamos la sesión. Prometido fue breve. Gracias por su comprensión.